los alumnos, buenas tardes. Esta es la asignatura de Algoritmo y Programación Avanzada. Soy el profesor Pablo Hernández y estaremos viendo, ¿cierto?, lo que estuvimos analizando la última clase, que tiene que ver con conjuntos y diccionarios. Aquí vamos a estar viendo características de conjunto, operaciones comunes, ejemplos de uso. Y aquí, aunque no aparece, ¿cierto?, también estaremos viendo gráficos 2D y 3D. Bueno, ¿qué son los conjuntos y diccionarios? Los conjuntos y diccionarios en Python son estructuras de datos muy útiles y versátiles. A continuación veremos sus características principales y algunos ejemplos básicos para entender cómo funcionan. Entonces, un conjunto es una colección desordenada de elementos únicos, no se permiten duplicados. Los conjuntos se utilizan cuando queremos eliminar duplicados o realizar operaciones matemáticas como la unión, intersección, diferencia, etc. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de un conjunto, cómo se crea un conjunto. Entonces vamos a estar trabajando acá. Aquí tenemos pichar, ¿cierto? Vamos a estar viendo entonces. Vamos a estar. Bueno, ya hemos estado trabajando, ¿cierto?, en este IDE. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. ¿Ya? Le vamos a colocar ejemplo. Bueno, usted debería colocar creación, por ejemplo. Creación diccionario. Le damos ahí. Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra creación de diccionario. Entonces, vamos a crear, ¿cierto?, este diccionario. Comenzamos creando un diccionario vacío, conjunto vacío, perdón. ¿Ya? Conjunto. ¿Ya? No son diccionarios, sino son conjuntos. Más adelante vamos a estar viendo los diccionarios. Este es un conjunto vacío. ¿Ya? Entonces veamos cómo se crea un conjunto, ¿cierto?, vacío. Entonces, le coloqué diccionario, pero es un conjunto, ¿ya? Ya. Entonces, crear un conjunto vacío. Lo primero que hacemos es crear un conjunto vacío, ¿cierto? Y le damos un espacio para que no nos quede ese. Crear, ¿cierto? Entonces colocamos conjunto guión bajo vacío igual y vamos a darle set. Listo, ahí creamos el conjunto vacío. Inmediatamente vamos a crear un conjunto que se va a llamar fruta. Ya este ejemplo lo estuvimos haciendo en clase. Ahí le colocamos conjunto vacío y frutas. ¿Ya? Entonces, con una llave vamos a utilizar datos de tipo string, ¿cierto? Entonces, comilla, manzana, comilla, naranja,
coma, naranja, dijimos, coma, y comillas, ¿cierto? Plátano. Salimos y cerramos, ¿cierto? La llave. Y ahí tenemos nuestro conjunto. Ya, veamos cómo lo hacemos. Vamos a colocar aquí eliminar elementos. ¿Ya? ¿Cómo sería esto entonces? Bueno, aquí lo vamos a hacer. Esto son algunos fruta, entonces, punto remove. Entonces con este comando remove podemos eliminar un elemento de nuestro conjunto. Fruta remove, entonces colocamos acá y colocamos ahí lo que queremos eliminar, ¿cierto? Bien, vamos a hacer acá, vamos a hacer un print, ¿ya? Y en este print, ¿cierto? Ahí colocamos, vamos a imprimir, ¿cierto? Primero el conjunto vacío. Y luego manzana, naranja, plátano. Manzana, naranja, plátano. Veamos entonces, y aquí vamos a imprimir primero este print, ¿cierto? Que vamos a imprimir aquí frutas. Ya. Y acá vamos a imprimir, vamos a ver la diferencia, ¿cierto? Frutas. Entonces tenemos manzana, naranja, plátano, manzana, naranja, plátano. Y vamos a eliminar naranja. Entonces manzana, plátano, peras, dice ahí. Bueno, no tenemos ese. A ver, veamos. Ejecutamos. Veamos acá. Primero se nos imprimió, ¿cierto? El conjunto vacío. Ahí está. Después se nos imprimió lo que tenemos acá, que es naranja, manzana, plátano. Naranja, manzana, plátano. Y luego, ¿cierto? Al utilizar el comando remove, donde estamos eliminando la naranja, solo se imprimió manzana y plátano una vez que hemos impreso, ¿cierto? Bien. Entonces, un conjunto es una colección desordenada de elementos únicos. Si se dieron cuenta, ¿cierto? Cuando imprimimos, los elementos están desordenados. Se utilizan cuando queremos eliminar, duplicar o realizar operaciones matemáticas como la unión, intersección y diferencia. Ya, esas son algunas características de los conjuntos. No permite elementos duplicados, son desordenados, no tienen un índice, se pueden modificar, agregar o eliminar elementos, son más rápidos que la lista para comprobar si un elemento está presente. Entonces, aquí hay un ejemplo que podemos aplicar, ¿cierto? En forma directa. Voy aquí a bajar, ¿cierto? Para ir trabajando y haciendo. Primero, entonces dice, creamos un conjunto, ¿cierto? Crear un conjunto. Un conjunto. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ya. Entonces,
aquí hacer un conjunto, no, sí, conjunto de frutas. Pera, manzana, ya, durazno, ya, y vamos a colocar una última fruta que va a ser pera, manzana, durazno y plátano. Listo, ahí tenemos nuestro conjunto, ¿cierto? Entonces, si lo imprimimos, se nos va a imprimir lo que ahí aparece. Y queremos agregar ahora, ¿cierto? Creamos un elemento. Vamos a ir eliminando esto que está acá, porque vamos a eliminar ahí. Listo, conjunto, ¿cierto? Y ahora vamos a agregar un elemento. Y para eso vamos a utilizar la función add. Ya, con la función add vamos a agregar un elemento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a colocar aquí conjunto, conjunto.add y vamos a agregar un conjunto, ¿cierto? Un elemento que va a ser uva. Listo, ahí agregamos un elemento a nuestro conjunto, ¿cierto? Y ahora imprimimos. Print conjunto, ¿cierto? Y veamos lo que va a aparecer acá. Entonces le vamos a dar, veamos qué nos da. Y ahí está, ¿cierto? Durazno. Sí, es como, ya, durazno. Y entonces, manzana, plátano, durazno, pera, uva. Entonces, con la función add hemos agregado uva a nuestro conjunto. Ya. Entonces vamos a bajar esto, ¿cierto? Listo. Y ahora vamos a eliminar un elemento. Eliminar, ¿cierto? Un elemento. ¿Cómo vamos a eliminar un elemento? Utilizando la función remove. Entonces vamos de nuevo, conjunto, ¿cierto? Punto remove. ¿Y qué vamos a eliminar? Eliminemos manzana. Listo. E imprimimos conjunto. Entonces ahora ya no debería estar manzana, ¿cierto? Dentro de nuestra fruta. Y entonces ahí está, ¿cierto? Uva, durazno, plátano, pera. Falta manzana. Listo. Entonces hemos eliminado unión de conjunto. ¿Cómo entonces hacemos la unión de conjunto? Para ver eso vamos a formar otro conjunto que se va a llamar verdura, ¿cierto?
Y entonces para hacer un conjunto usamos llave. Y aquí vamos a colocar lechuga, ¿cierto? Verdura. Vamos a colocar espárragos. Esto, espárrago. Espárragos. Espárragos, ¿qué más vamos a agregar? Ahí estoy haciendo algunos. Otra verdura podría ser repollo, ¿cierto? Y otra verdura podría ser espárrago, espinaca. Listo. Espinacas, espinacas, ¿cierto? Ahí agregamos otra verdura, ¿cierto? Entonces, unión de conjuntos, ¿cierto? Esto se llama eliminar elementos. Aquí vamos a colocar unión de conjuntos. Entonces, para hacer esta unión de conjunto, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a decir conjunto nuevo, ¿cierto? Unión de conjunto, otro conjunto, ya vamos a hacer la unión entonces aquí. Unión de conjunto. Aquí. Entonces vamos a colocar unión. Unión. Que esto va a ser igual a fruta. Y verduras. Verduras. Frutas. Entonces colocamos ahí. Frutas, ¿cierto? Entonces tenemos la fruta. Conjunto. Ah. Ya. Entonces aquí tenemos una pequeña. Aquí vamos a colocar entonces conjunto verduras. Entonces aquí vamos a colocar frutas. Frutas, ¿cierto? Frutas. Frutas. Y aquí colocamos conjunto frutas. Ya, unión de conjunto entonces. ¿Cómo vamos a hacer esa unión de conjunto? Vamos a unir las frutas con la verdura. ¿Cierto? Y ahora
print union. Listo, veamos cómo se genera esto. Y ahí tenemos nuestro, entonces tenemos, ¿cierto? Nuestras frutas, manzana, uva, plátano, ya, y la unión de todo esto. Lechuga, plátano, espinaca, aquí están, ¿cierto? La unión de todos los conjuntos. Listo, unión de conjunto, intersección de conjunto, ¿cómo se haría eso? Entonces tenemos que ver aquí qué elementos se pueden repetir. Entonces vamos a colocar aquí un tomate. Tomate. Y acá también vamos a colocar, ¿cierto? Tomate. Listo, necesitamos algunos elementos, ¿cierto? Para hacer intersección de conjunto. Entonces, ¿qué otro más podríamos hacer? Aquí vamos a colocar plátano. Listo, ahí tenemos, ¿cierto? Veamos qué es lo que pasa. Entonces tenemos aquí, ¿cierto? Print unión, ¿cierto? Y nos deberían salir todas las frutas y verduras juntos. Entonces tenemos durazno, lechugas, uva, ¿cierto? Y nuestra intersección. Ah, no he hecho eso. Print unión. Esto es solamente unión de conjunto. ¿Cierto? Eliminar elementos, ¿cierto? Entonces lo que nos está faltando es la intersección. Listo, intersección de conjunto y vamos a colocar ahí. Listo. Entonces aquí vamos a colocar intersección, intersección igual conjunto intersección. Aquí lo que tenemos que colocar es frutas y verduras. Listo, ahí tenemos entonces intersección. Y ahora imprimimos. Intersección. 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 Ahí sí. Veamos entonces qué elementos se repiten. Vamos a imprimir, ¿cierto? Y aquí tenemos. Bueno, hemos hecho entonces
el ejemplo de intersección, ¿cierto? En operaciones básicas con conjunto. Entonces, al imprimir el código, ¿cierto? Intersección nos generó el siguiente resultado, plátanos y tomate. Bueno, tenemos entonces intersección. ¿Qué nos estaría quedando? Diferencias y diferencias simétricas. ¿Cómo aplicamos estos conceptos en operaciones de conjunto? Bueno, veamos lo que es una diferencia. Entonces vamos a utilizar, ¿cierto?, este ejemplo que hay acá y lo aplicamos, ¿cierto?, a nuestro comando. Vamos a ir acá, aquí, para que podamos ver, ¿cierto?, todo lo que estamos desarrollando. Entonces, diferencia. Aquí tenemos el espacio, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí diferencia. Vamos a crear una variable que se va a llamar diferencia igual, y tenemos frutas y verduras. Frutas menos verduras, ¿ya? Y ahora verduras, súper importante aquí ver, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es verdura, ¿ya? Verduras, verduras. Listo, frutas y verduras. Le damos un espacio, ¿cierto? Le damos un espacio, listo. E imprimimos aquí diferencia. Imprimimos, ¿cierto?, nuestro código. Y ahí tenemos entonces la diferencia que existe, ¿cierto? Elementos en fruta que no están en verdura. Entonces nosotros vamos a imprimir, cuando utilizamos este comando, ¿cierto?, en conjunto de diferencias, ya lo que vamos a imprimir es elementos en fruta que no están en verdura. Es decir, vamos a hacer ahí, ¿cierto? Estos elementos, ¿cierto?, no están en verdura. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que ir analizando, ¿cierto?, cuáles son los elementos que tenemos en frutas y verduras. Si vemos acá, ¿cierto?, elementos frutas y verduras. Bueno, ¿qué elementos tenemos incluidos acá? Sí, lo vemos acá, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que se nos imprimieron? Tenemos pera, ¿cierto? Aquí no está pera, ¿ya? Manzana, ya no está manzana, entonces durazno. A ver, manzana, durazno. Plátano está en los dos, ¿ya? Pera. Pera está, durazno. Pera, durazno y tomate. A ver. Uva, durazno y pera. Uva, durazno y pera. Uva, durazno y pera. Donde tenemos lechuga, espárrago, repollo, espinaca, tomate y plátano. Ya. Aquí está. Agregamos, ¿cierto?, uva a frutas y por eso que aparece, si imprimimos acá, debería estar aquí. Uva, tomate, plátano, durazno. Esto fue lo último de la impresión. Y esto fue lo último de la impresión, ¿cierto?, de verdura, ¿ya? Entonces tenemos uva, ahí está uva, tenemos durazno, aquí está durazno, y ahí está durazno, y pera, lo tenemos acá y lo tenemos aquí, ¿ya? La diferencia. Entonces, la diferencia de elementos. Las operaciones de diferencia entre dos conjuntos devuelven un nuevo conjunto que contiene los elementos del primer conjunto que no están en el segundo conjunto, ¿ya? Entonces ahí tenemos diferencias y luego tendríamos operaciones de diferencia simétrica, ¿ya? La operación de diferencia simétrica
devuelve un nuevo conjunto que contiene los elementos que están en uno de los conjuntos, pero no en ambos. Veamos entonces, bueno, si nos damos cuenta aquí, nuestro código está un poquito distinto, ¿cierto? Al que teníamos acá. Entonces vamos a intentar hacerlo lo más parecido. A ver, manzanas, conjunto de frutas, zanahoria, frutas y verduras. Bueno, zanahoria, plátano, pepino. Bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos para no volver a hacerlo. Pero vamos a aplicar, ¿cierto? Diferencia simétrica entonces. Entonces, ¿cómo se hace? Diferencia simétrica, vamos a hacer una variable, ¿cierto? Vamos a construir una variable que se va a llamar diferencia simétrica. Ya, y entonces aquí vamos a agregar frutas, ¿cierto? Diferencia simétrica, fruta y verdura. Entonces, utilizamos el comando exponencial. A ver cómo lo hacemos. Con este parece que se hace. A ver, ahí está. Frutas y verduras. Ya. Ahí tenemos entonces. Antes que esto, vamos a imprimir. A ver, voy a borrar esto antes que para tenerlo más claro acá, ¿cierto? Vamos a imprimir aquí antes de colocar este comando. Ya, este que está acá, te lo vamos a hacer así. Apretarlo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir lo que en este momento tenemos. Antes de ir aquí, esto lo vamos a colocar como comentario solamente. ¿Ya? Y vamos a hacer un print de frutas. Y vamos a hacer un print de verdura para ver cuáles son los elementos que tenemos en frutas y en verduras. Imprimimos entonces esto, imprimir, ¿cierto? Ahí. Bueno, esto entonces sería lo último, ¿cierto? Que tenemos peras, duraznos, uvas, plátanos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a colocar una diferencia simétrica, ¿cierto? Diferencia. Ya. Vamos a activar este lo vamos a copiar mejor para no volverlo a hacer. Lo cortamos y lo pegamos acá. Y vamos a sacar el comentario para ejecutar, ¿cierto? El código. Entonces, ahí estamos, ¿cierto? Diferencia simétrica, entonces. Diferencia simétrica. Veamos, salida, dice que debería estar. Ahí está, ¿cierto? Este es el primer código. Fruta, durazno, ¿cierto? Vamos a colocar aquí, vamos a hacer una diferencia igual para que no. Ya, entonces diferencia simétrica. Lo que nos dice, entonces, dice, la operación de diferencia simétrica devuelve un nuevo conjunto que contiene los elementos que están en uno de los conjuntos, pero no en ambos. En uno de los conjuntos, pero no en ambos. Entonces, aquí me entrega espárrago, 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 repollo, plátano, tomate, ¿ya? Veamos más arriba. Aquí.
tenemos entonces, a ver, vamos a hacer esto de nuevo. Y aquí lo vamos a imprimir. Y listo. Entonces, esto fue la última impresión, ¿cierto? Y aquí tenemos tomate, plátanos, lechuga, espárragos, repollo y espinacas. Ya, plátanos, tomate, uva, pera, durazno, está en el primero. Y en el segundo tenemos plátano, tomate, durazno. Entonces tenemos tomate, plátano, lechuga, espárragos, repollo y espinaca. Este es el nuevo conjunto entonces. Pera, no hay durazno, y no hay uva. Ya. La operación de diferencia simétrica devuelve un nuevo conjunto que contiene los elementos que están en uno de los conjuntos, pero no en ambos. Ya, en uno, pero no en ambos. Entonces, bueno, aquí arribita, ¿cierto? Estaban algunas características de esto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, que tenemos esto, vamos a revisar este es nuestro primer comando, este lo vamos a dejar como comentario, ¿sí? Eso también lo vamos a dejar como comentario, eso también lo vamos a dejar como comentario, vamos a dejar solamente los dos conjuntos que son fruta y verdura. Entonces tenemos fruta, ese lo vamos a dejar como comentario, lo vamos a dejar como comentario para que se pueda visualizar más. Entonces eso es verdura, ya, comentario, para ver qué es lo que está haciendo nuestro código, ya. Y aquí está, diferencia, ese también ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Ese también, lo que nosotros queremos ver ahora solamente, diferencia simétrica. Prim verdura, ya, diferencia simétrica. Entonces, ¿cuál es nuestra? Tenemos ahí nuestros dos conjuntos, frutas y verdura. Ahora sí, ¿cierto? Vamos a imprimir, entonces primero voy a borrar todo lo que está ahí y vamos a imprimir. Ahí está, ¿cierto? Y ahí tenemos, ¿cierto? Frutas, tenemos tomate, durazno, manzana. Ya, esos son los mismos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos el otro conjunto, ¿cierto? Que es verdura. Ahí tenemos cuántos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. 3, 4, 5, 6. Pero de esto, ¿cierto? Nosotros hemos hecho una diferencia simétrica. Entonces, para eso, vamos acá. Esta es la diferencia simétrica y ahora vamos a imprimir print, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí diferencia guión bajo simétrica, ¿cierto? Vamos a imprimir entonces diferencia simétrica y ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces ahora sí, volvemos a borrar, ¿cierto? Para que nos dé todo limpio. E imprimimos y ahí está, ¿cierto? Tenemos los dos conjuntos, que era plátano, y tenemos espárrago. Esto no me da. A ver, vamos a hacer algo acá. Vamos a colocar un N. Aquí le vamos a colocar slash N. ¿Cierto? Eso. Ahí sí que sí. No me deja hacer esto. A ver si me da. No. Si lo hago ahí. Y esto
sería... Ah, no me deja. Ya, entonces, esto lo dejamos así, tal cual nomás. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Tenemos espárrago, repollo, durazno, ahí está, pera, manzana, ahí está, lechuga y espinaca. ¿Qué elementos entonces no están? Plátano, el plátano está aquí y está acá, por lo tanto acá no está. ¿Qué otro elemento se repite aquí? Espinaca, a ver, tomate. Tomate aquí no está, no está. ¿Qué otro elemento? Durazno. Pera. Ahí está, pera y pera. Ah, pera está solamente ya. Entonces sería, lo que no está es tomate y plátano. Entonces ahí están, ¿cierto? La diferencia simétrica, ¿ya? Bueno, esto entonces es la parte que habíamos estado viendo, ¿cierto? Que son operaciones básicas de conjunto y hemos estado haciendo algunos ejemplos. Ahora vamos a ver, ¿cierto? En esta segunda parte, introducción a los diccionarios en Python. ¿Qué son los diccionarios? Los diccionarios en Python permiten realizar una variedad de operaciones comunes que facilitan la manipulación y consulta de los datos almacenados. ¿Ya? A continuación veremos ejemplos de las operaciones más utilizadas, en donde un diccionario es una colección de pares clave-valor, donde cada clave está asociada a un valor. Son ideales para almacenar datos relacionados. Por ejemplo, aquí tenemos un diccionario, ¿ya? Donde primero creamos el diccionario, ¿cierto? Luego podemos modificar, ¿cierto? O agregar un valor, ¿ya? También podemos eliminar elementos, iterar sobre un diccionario, ¿ya? Y ahí hay algunos elementos, ¿cierto? Que nos podrían, ¿cierto? Estar dando a la salida, ¿ya? Entonces, operaciones comunes con diccionario. Dice que las operaciones comunes que tenemos con diccionario son acceder a valores, agregar o modificar elementos, eliminar elementos, obtener todas las claves, valores o ambos, comprobar si una clave existe, combinar diccionario e iterar sobre un diccionario, ¿ya? Entonces, esas son algunas cosas que nosotros podemos ir haciendo en un diccionario. Entonces, aquí dice las claves deben ser únicas de un tipo inmutable, como string, números o tuplas. Los valores pueden ser de cualquier tipo y pueden repetirse. Son desordenados en versiones anteriores, ¿cierto? Conserva el orden en intersección en 3.7, se pueden modificar. ¿Ya? Bien, entonces operaciones comunes, dice lo primero, aquí tenemos el ejemplo que anterior estábamos viendo, ¿cierto? Lo vamos a ir haciendo. Me parece que más adelante, bueno, crear el diccionario, agregar o modificar valores usando diccionario, clave valor, ¿ya? Se puede agregar un nuevo par clave o modificar uno existente, ¿ya? Eliminar elementos con la función pop y del, ¿ya? Función pop, ahí, y iterar sobre cada vez valores o ambos, ¿ya? Bueno, los diccionarios entonces en Python son estructuras, ¿cierto? Son estructuras de datos que almacenan pares de claves, valor, permitiendo acceder a los valores mediante sus claves, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo básico de cómo crear y manipular un diccionario. Ya, entonces, a ver, esto es creación, se usa, bueno, la idea es aquí que ustedes puedan hacer estos ejemplos que aparecen, ya, a ver, tenemos dos ejemplos y hay uno paso por paso. Vamos a hacer este ejemplo, ya, para ir desarrollando. Aquí voy a colocar, aquí había adelante colocado, ¿cierto? En la clase anterior estábamos hablando de conjuntos y aquí le había puesto creación de diccionario. Bueno, voy a dejar esto, ya voy a borrar todo esto nomás, ahí.
Esto lo vamos a borrar igual. Y ahora sí que vamos a hacer una creación de diccionario. ¿Ya? Entonces vamos a ir paso por paso viendo cómo es que se crea. Lo primero entonces es crear nuestro diccionario, ¿cierto? Entonces aquí colocamos, ¿cierto? Modificar un valor existente. Ah, ya. Este diccionario que está acá, aquí estamos. Es más extenso que el ejemplo que está un poco más arriba. Entonces lo vamos a ir desarrollando más, ¿ya? Dice crear entonces diccionario. Lo vamos a ir haciendo tal cual como está. Entonces este diccionario va a contener aquí algunos elementos. El primero es persona, ¿ya? Así se va a llamar nuestra variable, indicando, ¿cierto? Y como este es un diccionario, le vamos a empezar con llave, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí el nombre de la persona, ¿ya? Entonces nombre, ¿ya? Dos puntos, entonces el nombre de la persona es Ana, ¿ya? Ahí está, entonces, coma, seguimos, edad, esto es un dato de tipo string, edad, ¿cierto? Y aquí le colocamos dos puntos y esta es la edad 28, ¿ya? Coma, listo. Entonces tenemos nombre, Ana, edad 28, ya, ciudad, la ciudad, ¿cierto? Ciudad. Entonces la ciudad será Barcelona. Ya, Barcelona, coma, y después profesión. Profesión, ¿cierto? Entonces esto es ingeniera. Colocamos ahí, ingeniera. Ahí tenemos, ¿cierto? La primera parte, entonces, de nuestro diccionario. ¿Ya? Bien. Entonces ahora dice imprimir el diccionario completo. Entonces ahora vamos a imprimir, usamos la función print, ¿cierto? Y colocamos ahí persona, ¿cierto? Persona. Y imprimimos, ¿cierto? Boom. Y ahí está nuestro diccionario. Dice que dice nombre Ana, edad 28, ciudad Barcelona, profesión ingeniera. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuestro diccionario creado, la primera parte, ¿ya? Entonces, también, ¿qué podemos hacer según lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Entonces, también dice que aquí podemos acceder a un valor usando una clave. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces vamos a colocar aquí, acceder, acceder a un valor, ¿cierto? Usando una clave. Una clave. Listo. Ahí le damos un espacio para que no quede esa raya extraña, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Colocamos print. Vamos a colocar aquí persona, ¿cierto? Porque queremos ir a esa variable, persona, ¿ya? Y ahora con una llave cuadrada, ahí está, vamos a acceder, nosotros queremos saber el nombre de esta persona, ¿cierto? Entonces, colocamos nombre, ¿ya? Listo. Y imprimimos, ¿cierto? Y nos debería dar el nombre de esta persona. Y eso sería Ana. Perfecto. Y ahora queremos acceder a otra información, ¿cierto? Dentro del diccionario. El diccionario persona, ¿cierto? Queremos saber la edad de esta persona. Entonces, con llave, ¿cierto? Le colocamos edad, ¿ya?
y imprimimos. Y entonces nos va a decir que el nombre Ana y la edad son 28 años. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer en el diccionario? De acuerdo a lo que hemos visto rápidamente, agregar una nueva clave valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué colocamos? Agregar una nueva clave valor. ¿Qué sería esto? Bueno, entonces aquí agregar una nueva clave valor, ¿cierto? Lo vamos a colocar así, ahí, y vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Persona, ¿cierto? Persona le vamos a colocar. Y lo que vamos a hacer ahora, agregar correo, ¿cierto? Entonces le vamos a agregar correo. Ya, y esto va a ser igual. En persona, correo, ¿cierto? Vamos a colocar Ana, arroba, example, example.com, ¿ya? Ejemplo.com. Listo. Y entonces ahora vamos a volver a imprimir, colocamos print, ¿cierto? Persona, vamos a imprimir de nuevo el diccionario y vamos a ver si esto se agregó el dato nuevo que le colocamos. Y ahí está, ciudad Barcelona, profesión, ¿cierto? Ingeniera, y ahí está, correo, Ana Example, excelente. Ahí entonces hemos agregado el correo, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Agregamos el correo, ¿ya? Excelente. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, creación se usa, ¿cierto? Con llave para definir el diccionario y los pares clave se separan por coma, ¿ya? Acceso usando clave entre corchetes. Con la clave entonces, entre corchetes yo puedo acceder a algo, ¿cierto? En particular, a un dato en particular. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Vamos a colocar modificar un valor existente. Ya. Bueno, entonces nosotros, ¿cierto? Vamos a modificar aquí un valor existente. En este caso, persona, ¿cierto? En nuestro diccionario la edad es 28 y vamos a modificar ese valor a 29, ¿ya? Entonces nos vamos a nuestro programa, ¿cierto? Modificar un valor existente, persona edad, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Aquí, esto lo vamos a achicar un poquito. Y aquí estamos, ¿cierto? Entonces, persona edad, aquí está, ¿cierto? 29. Y ahora vamos a imprimir solamente edad, ¿cierto? Entonces nos debería dejar acá el nuevo valor que hemos modificado. Y ahí está, 29. Bien. Entonces, si imprimimos, a ver, persona, print persona, a ver si imprimimos print, ¿cierto? Persona, y ahí nos debería dar el nuevo valor, ¿cierto? Que es 29. Y ahí está, ¿cierto? Edad 29. Antes tenía 28 y ahora 29. Perfecto. Ya. Entonces, eliminar una clave, una clave valor usando la función pop. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Colocamos, ¿cierto? El comentario y colocamos eliminar una clave. Eliminar una clave valor, ¿cierto? Usando pop. Usando pop. Pop, la función pop. Entonces,
Vamos a usar la función pop, ¿cierto? Para eliminar, y esto le hacemos un espacio. Listo. Entonces dice ahí correo, ¿cierto? Es igual a persona.pop, ¿ya? Y eso es lo que vamos a eliminar, ¿cierto? Lo colocamos ahí, correo. Listo. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Correo. Ahora, print, ¿cierto? Print y vamos a imprimir persona. Print persona, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que nos va a decir. Y listo, ahí está, ¿cierto? Y qué es lo que hicimos nosotros fue eliminar correo. Entonces le vamos a dar ahí espacio y ahí ya print persona y nos dice que 29 ciudad y ya no aparece el correo, ¿cierto? No aparece el correo porque lo hemos eliminado con la función pop, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya hicimos esto, ¿cierto? Dice verificar si una clave existe en el diccionario. Entonces vamos a ver otra de las herramientas que ofrece Python cuando estamos trabajando en diccionario es verificar si una clave existe en el diccionario. Entonces aquí vamos a ver verificar clave existente. ¿Listo? Y para eso, ¿cierto? Ahí vamos a utilizar la función if, ¿ya? Ciudad in persona, ¿ya? Entonces, una vez que hicimos eso, ciudad, ¿cierto? Ciudad in persona. Y le colocamos 2 puntos. Bien, ahí tenemos, ¿cierto? Y ahora vamos a colocar print. Print, entonces, y vamos a colocar aquí F. La persona vive en. La persona vive en. Y le damos un espacio, ¿cierto? Vamos a abrir llave, ¿cierto? Y vamos a colocar persona. ¿Ya? Ahora vamos a ver un paréntesis cuadrado. Y ahí colocamos ciudad. Ciudad. Y listo. ¿Y qué nos debería entregar? La persona vive en Barcelona. ¿Ya? Ciudad. La persona vive en Barcelona. Eso no, la persona vive en ciudad, ¿cierto? Verificar si una clave existe en el diccionario. Entonces colocamos y ciudad in persona. Entonces vamos a ver aquí, vamos a imprimir, ¿cierto? Y aquí dice, la persona vive en Barcelona. Perfecto. Entonces ahí hemos verificado si una clave existe en el diccionario. ¿Ya? Iterar sobre claves y valores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo iteramos sobre claves y valores? Iterar sobre claves y valores. Bueno, vamos a utilizar entonces para eso el comando for. Colocamos clave, colocamos valor in persona punto items y ahí está, ¿cierto? Y le colocamos 2 puntos, ¿ya? Y ahora vamos a imprimir. Print, ¿cierto? Aquí le damos doble clic para que nos dé al tiro, ¿cierto? Y nuevamente utilizamos F, ¿cierto? F y
Vamos a colocar la persona vive, ¿cierto? Y ahí colocamos, ¿cierto? Una llave, persona, y luego salimos de acá, persona, ¿cierto? Y vamos a colocar paréntesis cuadrado y dentro de esto vamos a colocar ciudad, ¿cierto? Y listo, la persona vive en Barcelona. Estamos acá, ya estoy un poco clave, iterar sobre claves y valores, iterar, aquí es donde estamos ya. Entonces eso ya lo habíamos hecho. Entonces F, ya, aquí estamos, todo de nuevo, eso ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Entonces aquí para iterar clave y valores utilizamos solamente clave, ¿cierto? Colocamos aquí dos puntos y nuevamente llave, valor. Listo. Ahí sí que sí, ya. ¿Y quién nos debería imprimir salida? ¿Qué va a ser la salida? Bueno, veamos. Dice valor, clave. Valor y clave. Entonces, le damos ahí. Y ahí estamos. La persona vive en Barcelona, nombre Ana, edad 29, ciudad Barcelona, ¿cierto? Y profesión ingeniera. Entonces ahí nos colocó la clave, valor, ¿ya? Entonces con este comando podemos iterar. Es súper importante que usted vaya haciendo, ¿cierto?, los ejercicios y de esa manera se va ejercitando, ¿cierto?, cómo se utilizan los diccionarios, ¿ya? Entonces, acceder a valor. Bueno, aquí hay otro ejemplo, es lo mismo, ¿cierto?, que habíamos hecho delante, ¿ya? Aquí hay paso a paso cómo crear un diccionario e ir utilizando, ¿cierto?, los comandos que habíamos visto. Acceder entonces a los valores de un diccionario usando sus claves, ¿ya? Entonces aquí tenemos diccionario en nombre, ¿cierto? Ahí hay un ejercicio. Agregar o modificar elementos, puede agregar un nuevo par. A ver, podemos hacerlo, total. Es súper importante la práctica. La práctica va a ser muy importante, ¿cierto? Para poder entender qué son los diccionarios. Entonces, aquí vamos a colocar lo primero, ¿cierto? Acceder a valor. A valores. A valores. Entonces, lo primero que hacemos es crear, ¿cierto?, un diccionario, ya, con llave. Hacemos nuestro diccionario, ¿cierto? Nos faltó el signo igual. Ahí tenemos, ¿cierto? Y ahí vamos a dar, ¿cierto?, primero el nombre, ya, coma. El nombre entonces, nombre, aquí, nombre, dos puntos, entonces el nombre, dos puntos, y colocamos Carlos, ya, y aquí, coma, vamos a ir trabajando hacia abajo, ¿cierto? Edad, tal como en el caso anterior, edad, ¿cierto? Dos puntos, entonces, edad es 35, ya, coma. Después, ciudad. Y aquí, ciudad, ¿cierto? Nos faltó aquí colocar, ¿cierto? Porque es un dato de tipo string. Ya, entonces la ciudad va a ser Lima. Le vamos a colocar Santiago. Santiago. Listo. Ya, le vamos a dar coma. ¿Y qué más nos está faltando? Ciudad Santiago. Con eso es suficiente. Entonces ahora imprimimos, ¿cierto?, nuestro diccionario.
print, ¿cierto? Ahí le hacemos doble clic. Esto es diccionario y solamente vamos a imprimir ¿qué cosa? El nombre, ¿cierto? Entonces colocamos ahí nombre. ¿Y cuál es el nombre? Carlos, ¿ya? Entonces imprimimos diccionario, está mal escrito ahí, diccionario, ahí sí. Ahí estamos bien. Me queda poco espacio. Ahí estamos. Carlos, listo. Entonces podemos acceder a valores, ¿ya? Podemos agregar o modificar elementos, tal como en el caso anterior, ¿cierto? Agregar o modificar elementos. Entonces aquí le colocamos agregar o modificar, ¿cierto? Elementos del diccionario. Entonces aquí vamos a colocar diccionario, ¿ya? Y vamos a agregar en este caso profesión. Profesión. Listo. Entonces la profesión, le vamos a decir de Carlos, es doctor. Ya, ahí tenemos, ¿cierto? Y la edad, vamos a cambiar la edad, vamos a modificar la edad, ¿cierto? Diccionario. Vamos a colocar ahí edad, ¿cierto? Edad. Le habíamos dicho que era, ¿cuánto? 35. Ahora le vamos a decir que es 36. Listo. Y ahora vamos a imprimir nuevamente, ¿cierto? Print diccionario. Listo. Y ahí se deberían haber agregado, ¿cierto? Los cambios. Primero tenemos nombre Carlos, edad 36, ¿cierto? Ciudad Santiago. Y delante no le habíamos puesto profesión, pero ahora sí le colocamos profesión. La profesión es doctor. Entonces ahí agregamos, ¿cierto? Nuevos par clave valor y modificamos una existente, ¿ya? Eliminamos elementos usando pop, del o popitem. Veamos eso, que tampoco lo habíamos visto delante. Eso sí, no lo habíamos visto delante. Entonces, aquí, diccionario, ¿cierto? Vamos a colocar diccionario punto pop, ¿ya? Y vamos a ver el elemento que queremos eliminar, que va a ser ciudad. Ciudad. Entonces ahora colocamos ahí print diccionario. Print diccionario. Y ahora se debería haber eliminado, ¿cierto? Ciudad. Ya vamos a darle ahí. Entonces, y ahí está, ¿cierto? Nombre Carlos, edad 36, profesión doctor. Listo, se eliminó entonces lo que era ciudad, ¿cierto? Ciudad Santiago le habíamos puesto. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Con del también podremos borrar, ¿ya? Entonces ahí vamos a colocar lo mismo, del, ¿cierto? Utilizamos del diccionario y ahora vamos a colocar, ¿cierto? Paréntesis cuadrado y vamos a colocar profesión. Listo. Esto es lo que vamos a borrar. Y nuevamente imprimimos print y aquí colocamos diccionario y ya a nuestro diccionario, ¿cierto? Le debería faltar, ¿cierto? La profesión. Nombre Carlos, edad 36. Perfecto. Último elemento, ¿cierto? Podemos eliminar entonces último elemento. A ver, vamos a ver aquí qué es lo que hace esta función. Vamos a crear una variable que se llama último elemento,
ya, último elemento, y entonces aquí vamos a colocar diccionario punto popi tem, ¿cierto? Esto es una función entonces, y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Print último elemento, print, ¿cierto? Nos va a indicar el último guión bajo elemento, último elemento, listo, último elemento, ¿cierto? Ya, y además de eso vamos a imprimir print y aquí diccionario. A ver qué nos hizo este. Vamos aquí a imprimir, ¿cierto? Y ahí estamos. El último elemento es edad 36. Y ¿qué es lo que nos queda? Nombre Carlos. Nos eliminó entonces un último elemento, ¿ya? Dice que elimina y retorna el último par clave, ¿ya? Entonces nos elimina y retorna el último par clave, edad, y el último cierto elemento, salida, print, nos debería dar solamente Carlos. Y eso es lo que nos aparece, ¿cierto? Elimina último elemento. Entonces, ¿qué otra cosa? Obtener todas las claves, valores o ambos. Entonces, con estos comandos podemos obtener todas las claves, valores o ambos. Veamos cómo se hace esto. Entonces, utilizando estos comandos que aquí aparecen, ya obtener, le vamos a dar aquí, obtener todas las claves, valores o ambos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Vamos a colocar print, ¿cierto? Primero, vamos a ver, diccionario, Carlos, edad 35. Ya vamos a crear nuestro diccionario. Entonces colocamos aquí diccionario, ¿cierto? Y vamos a hacer una llave. Y aquí colocamos nombre, ¿cierto? Nombre, dos puntos, Carlos. Carlos. Ya, aquí esto parece que no tiene que ir llave. Diccionario. Nombre. Carlos. ¿Qué está mal aquí? La llave, ¿cierto? La llave tiene que ser una llave tipo corchete. Ahí estamos, ¿ya? La edad, entonces, aquí lo voy a tirar abajo para que... Edad. Aquí tenemos que usar edad, ¿cierto? Y la edad es 35. 35 se coloca así nomás porque es un dato de tipo entero, ¿ya? Y aquí mismo vamos a colocar ciudad, ¿cierto? Le habíamos puesto la ciudad. ¿Qué nos pasó? Control Z, Control Z, ahí está. Ciudad, entonces, colocamos ahí, ¿cierto? Y aquí. Carlos, diccionario. Vamos a colocar ahí. Que parece que no me está dejando acá. Ciudad. Ahí está. Aquí está mal, ¿no? ¿Cierto? Es 2 puntos. Y entonces dijimos que la ciudad era Santiago. Listo.
Y esto lo colocamos aquí abajo. Y sí que sí. Súper importante entonces ir viendo cuál es la característica. Entonces ahora sí ya tenemos algunas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a colocar print diccionario. Ya, diccionario punto key. Lo colocamos ahí. Esto. Ahí está mal escrito. Diccionario key, ¿cierto? Listo. Ahí tenemos el primero. Luego el segundo. Print. Y le hacemos doble clic y colocamos de nuevo diccionario, ¿cierto? Punto value. Esto es una función value, ¿cierto? Punto values. Ahí está, todo eso. Values, ¿cierto? Listo. Y print. Ahí estamos. Y diccionario. Punto ítems. Y ahí, ¿cierto? Tenemos entonces las tres funciones key, value, ítem para obtener claves, valores o ambos. Entonces le hacemos aquí. Y aquí nos daría, ¿cierto? Nombre, edad y ciudad. Esos son los keys. Los valores son Carlos 35 Santiago. ¿Ya? Nombre Carlos, esos son los valores. Y los ítems, aquí tenemos nombre Carlos, ciudad, edad 35, ciudad Santiago, y ahí están los ítems. Perfecto. Entonces ahí tenemos algunas características. Comprobar nuevamente si una clave existe usando la operación IN. Sí. Veamos aquí entonces esto, otro elemento, ¿cierto? También que tenemos que hacer. Entonces, utilizando if, ¿cierto? Colocamos ahí nombre, ¿ya? Si eso aparece in, ¿cierto? Diccionario. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es comprobar. Comprobar, ¿cierto? Si una clave existe. Si una clave existe. Entonces, también podemos comprobar, ¿cierto? Si una clave existe. Y colocamos dos puntos, listo. Y ahí estaríamos, if nombre, ya, in diccionario, ya. Entonces, ahora colocamos ahí print, ¿cierto? Entonces colocamos la clave, nombre, ¿cierto? Existente en el diccionario. En el diccionario. Bien, la clave nombre existente en el diccionario. A ver, ¿qué va a pasar aquí? Nombre, la clave nombre. La clave nombre existente en el diccionario. Aquí me parece, a ver, veamos. Como que esto va a estar raro. Ya, a ver, veamos. ¿Por qué me dio aquí? Ítem diccionario. Esto, ítem. Por aquí. Ya, entonces ahora sí,
de nuevo. Ya, la clave nombre existente en el diccionario. Ya, entonces aquí vamos a comprobar si una clave existe, ¿cierto? Entonces print nombre. Ya, usando la operación in, entonces podemos comprobar si una clave existe. ¿Ya? Y cambiar diccionario, también podemos hacer eso, cambiar diccionario, como sería otros datos. Entonces aquí vamos a colocar, ¿cierto? Otros datos, ¿ya? Colocamos igual, colocamos llave, aquí colocamos país, ¿cierto? País, Chile. Chile, ya, coma, y aquí, país Chile, edad, dos puntos, entonces la edad son 36. Dijimos 36, listo. Ya, y colocamos acá, ¿cierto? Diccionario punto update, ya, otro dato. Eso, otros datos. Y ahí con eso entonces deberíamos incluir, ¿cierto? Los elementos que acabamos de colocar. Y aquí colocamos doble clic. ¿Y qué es lo que vamos a incluir? Diccionario. Listo. Veamos cómo resulta esto. Lo imprimimos, ¿cierto? Y ahí me da, ¿cierto? Nombre Carlos, ciudad, edad 35, ciudad Santiago, país Chile, edad 36. Perfecto. Entonces, combinar diccionario, ¿cierto? Usar update para combinar diccionario. Entonces, iterar sobre un diccionario. Bueno, esto fue lo último que hicimos delante, ¿cierto? Que es iterar. Para eso vamos a utilizar el comando iterar sobre un diccionario, itera sobre claves, valores o ambos. Entonces, for clave dice in, aquí como clave in, ¿cierto? Eh, clave, valor, for clave, valor, in, diccionario, ¿cierto? Punto ítem. Y aquí, ¿cierto? Ítem, dos puntos, y eso es ítems con S. Entonces ahí estamos, ¿cierto? Y ahora vamos a decir print F y vamos a decir clave, ¿cierto? Y dos puntos y otro es valor. Y ahora vamos a tener, ¿cierto? Clave, valor, clave, valor. Veamos entonces iterar sobre un diccionario. De esta manera podemos entonces iterar sobre un diccionario. Entonces ahí nos aparece, ¿cierto? Nombre, la salida va a ser nombre Carlos, edad 35, en este caso, ¿cierto? Porque le colocamos ahí 35, ciudad Santiago, ¿ya? País Chile, y aquí le colocamos, tenemos dos veces edad, porque ahí está edad y ahí está edad, ¿ya? Bueno. Y de esta manera, ¿cierto? Iteramos, ¿ya? Bien, hasta esta parte, ¿cierto? Estaríamos viendo lo que son los conjuntos y diccionarios. Es súper importante, chiquillos, que puedan desarrollar, ¿cierto? Estos ejercicios. Probablemente es muy lento, ¿cierto? Pero es importante que ustedes hagan estos ejercicios para ir tomando mayor expertise, ¿cierto? Y poder realizar
digamos, las actividades.